Vale, pues creo que ya estamos en directo. Sí, se me oye, se me escucha, se me ve. ¿Qué tal, amigos? Hola, hola. Bienvenidos a un vídeo un poco particular del canal. Y es que es un vídeo que para mí es muy especial porque llevamos tiempo intentando pues sacarlo, ¿no? Y habíamos puesto una serie de objetivos y de regalías que, bueno, pues como por fin se han cumplido, aquí lo tenéis. Y es la dramatización de un capítulo inédito de mi novela con los compañeros del canal, con los compañeros. Así que, bueno, esto va a ser un experimento. No sabemos cómo va a salir muy bien, porque aquí no somos profesionales ninguno, aunque sí que somos unos pedazos de lectores. Y además me ha acompañado de muy buenas voces. Y nada, pues voy a pasar a los compañeros que tengo hoy aquí para esta ardua tarea curiosa experimento, que a ver cómo sale. Pero lo que digo, en lo personal, muy agradecido tanto a ellos por acompañarme como a vosotros por escuchar este vídeo que me hace ilusión. Yo sí que cumplo, no como Rothfuss, ¿vale? Sí que cumplo las regalías. Y nada, este es un capítulo del cual nunca habíamos escuchado nada. Decir que bueno, no es un capítulo finalizado, tiene revisiones mínimas, puede ser que haya alguna cosa por ahí rara, pero intentaremos que no. Y nada, que lo disfrutéis, que lo disfrutéis. No ponemos mucho contexto. Alguno ya habéis visto en algún programa especial partes de algún capítulo de mi novela. Y bueno, pues este capítulo es un capítulo bastante chulo que tiene acción y que me apetecía compartir con vosotros. Así que, pues nada, ya los estáis viendo, los conocéis todos, pero bueno, pasamos con las presentaciones. Por aquí, Diego, nuestro posadero más dicharachero. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo llevas esa espalda? ¿Estás chunguillo? Bueno, pues sí, pues bueno, ya veis, llevo mucho tiempo sin entrar en los canales y nada, y a ver, aquí grabando medio tumbado, siento las pintas, pero bueno, espero en menos, vamos, espero en unos días estar ya apto para poderme sentar y estar mejor, estar mejor. Estoy pasando una época un poco chunguilla, pero bueno, pasándola, que le Pobrecito. importa. Ya sabes, digo que yo te quiero por tu voz, no por tu cuerpo, así que no pasa nada. Mejor, mejor. Es por tu voz grave que tienes y potente ahí que nos encanta. Bueno, debajo tengo por aquí también presentamos a Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se te echaba de menos. Buenas. Sí, estoy Lo totalmente hemos engañado. desaparecido. Sí, a ver, digo, la hora que es, digo, el libro, digo, venga, vamos, a aprovechar. Vamos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro cronista que, bueno, le va a tocar pringar aquí bastante. Lo he engañado. Alfonsito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, perdón. Se cuela un audio por ahí, no sé si, no sé quién. Te cuelo una voz. Sí, que es que está hablando 25. Bueno, no sé quién es. Pero bueno, Yo no sé. gracias. Ah, vale. Es la señora de Rubén. Que gracias, Salva, por invitarme. Sí, me has metido en el de eso, pero tú sabes que yo siempre estoy dispuesto. Siempre que me lo permita el tiempo, siempre estoy dispuesto a colaborar. Así que nada, vamos a la batalla. Vamos a ver lo que sale. Para poner un poquito en contexto de los personajes, aunque obviamente mucha gente no los conocerá, pero bueno. Tenemos a Alfonso que va a hacer de narrador. Ese personaje yo creo que todo el mundo lo conoce, aunque no haya leído nada. A Diego lo tenemos haciendo en el papel de guardián, que es algo así como mentor, maestro. Ya le he dicho antes, digo, tú imagínate a Auron de Final Fantasy X, pues algo así sería guardián, ¿vale? Un triple H de estos de Pressing Catch, un tío grandote. También va a hacer coros, por ahí voces secundarias, como dirían los actores de voz. Rubén va a hacer el papel del hombre trajeado, ¿vale? Que ya veremos quién es y sus intenciones. Del hombre Y yo voy a... chándal. Exacto, enchandaleado. Exacto, pues eso ha puesto su mejor chándal de los domingos. Todavía, como no pago mucho, no le da para el traje, se ha comprado de momento el chándal. Y yo voy a hacer de Will, que es el emo protagonista, ¿vale? Así que, madre mía. Ya lo decimos, no somos actores de voz ninguno, pero bueno, yo creo que es un experimento, va a ser una actividad curiosa y a ver cómo sale. Ya hicimos una vez una hoguera de quote del nombre del viento y salió así improvisada bastante bien. Yo no sé cómo saldrá esto, pero bueno, por lo menos vamos a echarnos unas risas y espero que todos vosotros lo disfrutéis. Que lo que importa es que
nosotros cumplimos lo que decimos, no como Rothfuss, ¿vale? Venga. Pues vamos a leer mute, A ver. ¿vale? Mute todos, salvo Alfonso, y cuando alguno le toque, pues ya se desmutea. Voy a meter efectos de sonido, espero que el YouTube no me tumbe nada. ¿Vale? He editado audios, a ver si pues esto se arregla. Vale, este en principio sería el capítulo 9 de la novela, aunque cuando se completa puede variar, del primer libro titulado Guardián. Cuando quieres, Alfonso. Pues vamos con ello. Will llegó a la zona de su casa varios minutos después de haberse separado de Eva. Había corrido bajo la lluvia desde Lambeth, tratando de escapar de la terrible sensación que había invadido su cabeza, y llegaba jadeando. Por su mente corrían imágenes de la velada que habían vivido juntos ese día, pero enseguida le volvía la sensación de dolor que acababa de experimentar. Achacó sus problemas a su nueva amiga, quien, a su juicio, tenía que haber sido la causante de sus extraños problemas. Estaba a punto de alcanzar la entrada de su callejón. Toda la calle estaba en completo silencio, y en una tranquila calma, acunada por la tenue oscuridad que se colaba entre las luces de las pocas farolas que adornaban la calle, no había un alma, con la única excepción de un vagabundo que, envuelto en un largo abrigo, se apoyaba en la última farola, quizás afrontando las consecuencias de una inapropiada borrachera. Maldita niña, se dijo para sus adentros, nunca debe haberse intrometido en mis asuntos. Aceleró el paso con furia, pero al pasar junto a la última farola, una extraña sensación le congeló en el tiempo. Sintió como si una descarga eléctrica le recorriera y le hiciera poner en alerta hasta la última célula de su cuerpo. Está muteado, Diego. Perdonad. Por fin te encuentro. Dijo una voz susurrante. Se volvió para ver qué había sido eso, y solo encontró la farola en la que unos instantes antes había yacido aquel vagabundo. Solo que el vagabundo que antes había visto ya no estaba. Todo era muy extraño. Quizás se lo hubiera imaginado. Quizás se estuviera volviendo loco. Fuera como fuera, aquel día había resultado demasiado largo y necesitaba aclarar las ideas durmiendo. Subió de un salto el contenedor que permanecía debajo de la escalera de incendio que daba acceso a su vivienda, tal y donde lo había dejado, y trepó ágilmente hasta su ventana. Una vez dentro, se dirigió como un rayo hacia su habitación. Se quitó la chaqueta de cuero y la dejó sobre una silla cubierta de ropa usada. Después se quitó la camiseta manchada de sangre, la hizo un ovillo y la lanzó contra una esquina de su habitación. Pese a ser bastante delgado, Will estaba bastante bien construido. Sus músculos fibrosos se marcaban en su cuerpo fruto de los duros trabajos que desempeñaba en los muelles. Se acercó a una cajonera llena de polvo y sacó una camiseta térmica negra de cuello alto. Se vistió con ella. Le hacía parecer todavía más delgado. Volvió a la ventana por la que había entrado instantes antes a la vivienda y la cerró de golpe. El ruido que produjo al cerrarse le transportó en el tiempo al instante en que Eva había estado allí como forzada e invitada. Sintió una breve añoranza, pero no podía permitirse el lujo de sentir de nuevo esas sensaciones. No estaba bien. Y lo mejor para los dos es que todo acabara así y no volvieran a verse. O al menos eso es lo que pretendía obligarse a pensar. Al fin y al cabo, él solo le había prometido pasar un día junto a ella. Regresó a grandes zancadas a su cuarto y se introdujo en su cama, tapándose con unas sábanas viejas y una manta deshilachada. Aquella noche no tuvo sueños placenteros. No es que acostumbrara a tener sueños, más bien se dedicaba a dormir como exclusiva necesidad vital. No tenía ambiciones ni deseos, y su vida era suficientemente monótona y aburrida como para tener situaciones que rememorar innecesariamente. Según iba pasando las horas, los sueños se hacían cada vez más y más densos. No paraban de dar vueltas en la cama, desarmándola hasta casi destaparse. Sentía como si unos grandes ojos rasgados le miraran fijamente. Comenzó a sudar. Las sábanas se le pegaban al cuerpo y sintió transportarse hacia otro mundo.
Un mundo de tinieblas donde grandes cascotes de piedra flotaban y vagaban eternamente carentes de gravedad. Will ascendía entre las nubes, flotando siempre hacia arriba, hasta llegar a un techo de humo. Un techo que a la vez era suelo, donde la niebla envolvía sus tobillos y se hacía terriblemente pesada. Otra vez volvió a escuchar aquellos pasos, otra vez aquellas apresuradas pisadas. De nuevo una sombra pasaba volando por un pasadizo estrecho a toda velocidad, girando una esquina tras otra, y cuando acababa de alcanzar la siguiente esquina, vuelta a girar. Y el pasillo cada vez más y más estrecho. De pronto, una luz y las pisadas se escuchaban más cerca. ¡Atrapadle! ¡Se ha ido por allí! Otra vez aquellas palabras en su cabeza. Todo giraba cada vez a más velocidad. La figura volaba cada vez a más velocidad. Las esquinas pasaban cada vez a más velocidad. Y por supuesto, las paredes se estrechaban cada vez a más velocidad. Will creyó por un instante poder ver entre las sombras la cara de aquel ser que volaba de forma tan acelerada. Resultaba desconcertantemente familiar. Otra vez volvía a pasar. Sintió estar en medio de la nada mientras la sombra pasaba cada vez más rápido junto a él, como tratando de provocarle sin llegar a rozarle, pero lo suficientemente cerca suyo como para que la ropa se le levantara con el viento que emanaba de él. Por un lado y por otro, por arriba y por abajo, la sombra no cesaba y cada vez aceleraba más. Una de aquellas ocasiones pudo ver venir de frente, pasó rozando su cabeza y pudo ver lo suficientemente bien su cara ensombrecida. Will no supo cómo reaccionar, pues la cara que portaba era la suya. ¿Qué significaba aquello? ¡Atrapadle! ¡Se ha ido por allí! Otra vez. Sintió que le faltaba el aire. La figura volvió de nuevo a la carga, esta vez directo hacia él. De seguir así, iban a chocar. De nuevo pudo ver su rostro ensombrecido, o al menos el de alguien que se le parecía. Quiso gritar, pero no pudo. En cuanto fue a abrir la boca, aquella sombra entró por su boca engulléndosela. No pudo soportarlo más. De nuevo una luz y sintió caer. No tuvo más remedio que despertar. Will despertó bruscamente con el corazón acelerado y jadeando. Trató de retirar las sábanas para levantarse, pero no las encontraba. Pensó que quizás se las había destapado del todo con aquella pesadilla. Así que se dispuso a levantarse de la cama para ir en busca de agua. Pero tampoco encontró la cama. De hecho, no encontró nada. Nada excepto el cielo encapotado nocturno de Londres, con la imponente visión del London Eye al fondo. Will no comprendía nada de lo que estaba sucediendo. Se encontraba suspendido varias decenas de metros por encima de los tejados de las casas que parecían meras maquetas de juguete. Pensó que quizás pudiera continuar dormido, pero una ráfaga de aire húmedo y helado le hizo estremecerse y comprender que aquello estaba pasando de verdad. El terror invadió su cuerpo, y tan extrañamente como había permanecido allí flotando, dejó de hacerlo cayendo al vacío de mientras exhalaba un aullido de pánico, y trataba de resistirse retorciéndose en el aire. La caída fue corta, aunque no por ello menos letal. En su descenso, atravesó una cristalera y todo se volvió oscuridad. Era imposible para Will saber cuánto tiempo pasó inconsciente. Lo primero que sintió fue una sensación de ardor en las manos y crujir de cristales bajo sus palmas, cuando trató de incorporarse aún sin haber abierto los ojos. Creyó nuevamente seguir en un sueño, pero no daba crédito a lo que veía y sentía. Demasiadas cosas imposibles. Junto a él se encontraba el esqueleto de un monstruo gigante con las fauces abiertas. Un mundo de humo y rocas flotantes, una sombra extraña sobrevolándole a toda velocidad. Una vista y una caída imposible. ¿Y ahora? Los huesos de un monstruo. Sin duda se encontraba dentro de un extraño y bizarro sueño. Dentro de unos instantes despertaría en su precaria cama como hacía todos los días y aquello calmaría los latidos de su corazón. Sin embargo, la quemazón de las manos era muy real. ¿Se encuentra usted bien? Una voz hueca resonó a sus espaldas devolviéndole a la realidad. Como un gato acorralado, Will dio un respingo y se giró hacia la dirección que provenía.
Estaba desubicado, no se encontraba en su lóbrega habitación. En su lugar se encontraba en una amplísima sala cuya vista apenas lograba divisar su final. Grandes y amplias bóvedas acompañadas de grandes ventanales rectangulares que dejaban ver el cielo oscuro que había al otro lado. Eran coronadas por altos pilares de ladrillo, ocre, que parecían querer alcanzar el cielo. Tenues luces doradas iluminaban las paredes de la cavidad, dotando de un aspecto de cueva del tesoro a la sala. Will entrecerró los ojos tratando de escudriñar el origen de aquella pregunta, pues la conmoción y el reflejo de las luces en brillante suelo de mármol marrón lo cegaban. Señor, ¿se encuentra usted bien? Volvió a preguntar la voz resonando en las paredes de la sala, y unos pasos apresurados comenzaron a repicar cada vez más cercanos. Tras un instante de desorientación y de recorrer con la mirada las paredes y barandillas llenas de arcos de la cámara, Will descubrió a escasos metros de él la figura encorvada de un hombre atravesando la arcada de una escalera que debía pertenecer a lo que dedujo sería la planta superior que conectaba ambos lados de la estancia. Era un hombre trajeado y alto, delgado como un espantapájaros pero de hombros bien construidos. Llevaba el pelo rubio y revuelto con el cuello de la camisa abierto y sin corbata. A sus espaldas se encontraba una alta puerta de doble cristal que daba acceso a la calle. Mientras se acercaba con paso firme, Will trató de poner en orden sus ideas. Echó un nuevo vistazo a aquel extraño esqueleto que estaba a su izquierda, esta vez con más calma y la cabeza más fría. Debía encontrarse sin duda en el Museo de Historia Natural de Londres, pero no tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí. Finalmente aquel hombre llegó hasta él y le extendió la mano en señal de ayuda. Tenga cuidado, Dijo. En cuanto fue a devolvérsela, Will comprobó que la tenía ensangrentada y que todo a su alrededor estaba cubierto de cristales rotos. Frenó aquel intercambio y miró hacia arriba, viendo el alto ventanal por el que parecía haber caído. Era imposible que hubiera sobrevivido a tal caída. Pero, ¿cómo demonios? Sacudió la cabeza tratando de poner todo en orden. Estaba bastante conmocionado y no podía asimilar con claridad todo lo sucedido. parece que hoy ha sido su día de suerte. Ha golpeado el esqueleto de Hope y esto ha debido de frenar su caída. ¿Mi día de suerte?, pensó Will así ofendido. No dijo nada, pero no se encontraba en la mejor situación para replicar, pero le pareció un comentario demasiado estúpido. No, para nada aquel estaba siendo su día de suerte, ¿Hope? respondió finalmente. ¿Ya sabe? La ballena azul. Respondió con cara de sorpresa. Señor, ¿se encuentra usted en el Museo de Historia Natural? Will no dijo nada, pero su mente aún trataba de comprender lo que había dicho. ¿Cómo era posible que hubiera llegado desde su oscura habitación hasta el Museo de Historia Natural? Y lo que es peor, ¿cómo demonios lo había hecho para acabar allí entrando por el techo? Un hombre trajeado volvió a tenderle la mano enarbolando una afable sonrisa. Venga conmigo. Vamos a tratar de curar esas heridas. Will le devolvió la mano, sin demasiada confianza, y se incorporó como pudo. No tenía nada roto, pero todo seguía siendo muy confuso. ¿No hubiera sido, dada la circunstancia, mejor llamar a una ambulancia? Dado que no se sentía con fuerzas para discutir, aceptó la ayuda y se dispuso a seguir, a trompicones, a aquel hombre que hacía una entrada lateral. Ambos caminaron en silencio por aquella estancia, resonando sus pisadas como un martillo machaca la piedra. Justo enfrente, bajo el umbral de una arcada, un cartel rezaba la ubicación de la tienda del museo, que se encontraba varios metros detrás. Tienda que por supuesto estaba cerrada a aquellas horas de la noche. Giraron a la izquierda pasando de largo de ella y se dirigieron hacia una entrada que se encontraba unos metros más adelante. Todo estaba en silencio, lo que daba un aspecto todavía más siniestro a aquella amplia sala. Finalmente volvieron a girar, esta vez a la derecha, y se adentraron en un largo pasillo estrecho con el suelo de madera, bajo techo y paredes recubiertas de vitrinas con innumerables fósiles de reptiles y animales marinos.
Will se sintió como si estuviera caminando hacia el centro de la Tierra, y el pasar por aquel pasillo escasamente iluminado le produjo una sensación de ahogo. Hacia la mitad del recorrido, el hombre se detuvo, frente a un ascensor que se encontraba a su izquierda. ¿A dónde me lleva? Preguntó Will extrañado. ¿Abajo? Respondió el hombre sin ni siquiera girarse. ¿Abajo? Hay un botiquín en la cafetería. Respondió apretando el botón de llamada. El ascensor se abrió inmediatamente como si los estuviera esperando. Entre, por favor. Ambos entraron en el ascensor y descendieron hacia la planta inferior donde, tal y como había indicado el hombre, había una cafetería. Abrió la puerta que no estaba cerrada con llave y se adentró en ella. Pese a estar cerrada y recogida, una pequeña luz rojiza de emergencia iluminaba la estancia. Aquel hombre se volvió, y con una dulce sonrisa y un gesto con la mano, le indicó que tomara asiento. Espera un momento. Enseguida No, vuelvo. no, estoy en casa. El hombre entró por una puerta que daba a la parte trasera de la barra. Mientras tanto, Will aprovechó para tomar asiento en una de las sillas y dejó caer su peso como si desprendiera de una pesada carga. Miró sus manos ensangrentadas y se frotó la cabeza con el dorso de la mano. La nuca le dolía horrores y tenía la sensación de que la cabeza le iba a estallar en cualquier momento. Unos instantes después volvió a aparecer el hombre portando todo un montón de útiles de primeros auxilios. Gasas, vendas, tijeras y botes de alcohol, y alguna que otra cosa más que no alcanzó a distinguir. La agarró la mano derecha y tras limpiarla con alcohol sin reparar apenas en ensuciar el suelo, comenzó a vendársela. Will apenas dio sensación de estar afectado por la quemazón, ni porque le estuviera tratando las graves heridas. De hecho, parecían meramente heridas superficiales, ya que no parecían tener necesidad alguna de recibir ningún punto de sutura. Conforme acabó con esa mano, procedió de la misma forma con la otra. Misma operación y misma respuesta silenciosa. Ambos se coordinaban en silencio como si aquello fuera un mero trámite sin importancia. Ahora, la cabeza. Dijo el hombre situándose a su espalda. Haga el favor de agacharla y mira hacia abajo. Ya estaba Will bajándola dispuesto a apoyar la frente contra la mesa cuando algo llamó la atención de ambos. La puerta de la cafetería se abrió lentamente con un agudo rechinar. Tanto Will como el hombre se giraron para ver qué sucedía. Frente a la arcada de la puerta se erigía la figura de un hombre. Pese a que la tenue oscuridad no dejaba vislumbrarle bien, estaba claro de que se trataba de un hombre muy corpulento y de anchos hombros. ¡Apártate del muchacho! Dijo con una voz grave y áspera. Perdone, señor. El museo está cerrado. ¿Se puede saber qué hace usted aquí? Sí, Respondió el hombre trajeado avanzando hacia la silueta que mantenía un aura rojiza provocada por el contraluz de la iluminación del pasillo. ¡Apártate y entrégame al muchacho! Volvió a decir de forma seria. No se trataba de ninguna petición, sino que sonaba más bien a una orden irrefutable. Will observaba la conversación con la boca más abierta. Me temo, señor, que no me queda otro que pedirle que se marche. De lo contrario, me veré obligado a llamar a la policía. Amenazó el hombre trajeado con una dulce sonrisa. Ah, sí. Me encantaría ver cómo lo haces, en serio. Replicó aquel hombre acercándose al hombre trajeado de forma firme. Vamos, muchacho. Ven conmigo, deprisa. Will no entendía lo que estaba pasando. Toda aquella situación le parecía muy extraña. No podía imaginar por qué aquel hombre podía tenerlo tanto interés en él. He dicho que el tío no se mueve de aquí. La voz del hombre trajeado pareció cambiar de improviso. Ya no era cálida y dulce, sino que se volvió severa y cortante. Su cara cambió por una más dura, dispuesto a enfrentarse por aquel desconocido. Aparta de en medio, gilipollas. El extraño agarró al hombre trajeado por el brazo y lo lanzó por los aires contra una mesa que estaba varios metros más hacia su izquierda. Durante un instante aquel individuo se olvidó de Will,
para ir a comprobar que su rival no se levantaba, instante que Will no desaprovechó para ponerse en pie. Trató de agarrar una silla, pero justo en ese instante cayó en que tenía ambas manos atadas. Su curandero le había hecho un vendaje tan preciso que había dejado atrapados sus pulgares bajo las vendas, lo que le hacía que de todo imposible manejar con destreza cualquier objeto. Pese a ello, agarró como pudo la silla donde estaba sentado con las muñecas y golpeó con ella al extraño en la nuca de forma tan violenta que ésta se partió. Pero serás... Dijo el extraño volviéndose. Pese a haberle pillado desprevenido, el golpe apenas parecía haberle hecho daño alguno. Ahora sí, iluminado por la tenue luz de emergencia de la cafetería, Will no pudo verle claramente el rostro, y aquello le dejó de piedra. ¿Pero qué? Atinó a decir. Aquel hombre al que acababa de golpear ya lo había visto antes. Lo había visto hacía unas horas apoyado en una farola en la entrada de su callejón. Se trataba sin ninguna duda del vagabundo al que había parecido ver y desaparecer en un instante. ¿Se estaría volviendo loco? Ahora no lo tenía tan cerca como no estaba seguro de nada. Era un hombre gigantesco, mucho más grande que cualquier otro hombre que hubiera visto jamás, con grandes manos y brazos como troncos. Tenía la cabeza cuadrada con un prominente mentón y espesas cejas que ocultaban unos pequeños ojos grises. Su pelo, cortado casi al raso, era negro y grasiento. Pero lo que más llamaba la atención de aquel hombre era su cara, una cara bronceada y sucia, curtida y reseca, llena de arrugas y con una extraña quemadura roja en su lado izquierdo. Llevaba la barba cortada y descuidada, como si no le importara demasiado su imagen, por lo que era normal que Will lo hubiera confundido con un vagabundo. Vestía un largo abrigo bermejo, de amplia solapa abierta y grandes botones que tenía un ancho cinturón de hebilla engarzado en la cintura. El hombre extendió la mano tratando de agarrar a Will, pero en ese instante el hombre trajeado se abalanzó contra él por la espalda, rodando por los dos por el suelo, enzarzándose en una pelea derribando sillas y mesas por todas partes. Will no lo dudó ni un instante. Demasiada confusión y demasiadas cosas que extrañas. Se marchó de allí, corriendo sin mirar hacia atrás. Sin tiempo que perder, cogió el ascensor hacia la planta superior, donde regresó de nuevo al largo pasillo de madera rodeado de fósiles reptiles. A toda velocidad regresó a la estancia principal donde le esperaba Hope, mientras alaridos y ruidos de lucha se oían a su espalda, en la distancia. Se detuvo unos instantes para contemplar el ventanal por el que se supone que había caído minutos antes y su vista se perdió en lo alto. A continuación volvió a repasar el cuerpo del gigantesco dinosaurio y le extrañó no encontrar ninguna muestra de haberlo golpeado. Con la adrenalina a tope, su cerebro comenzaba a pensar de nuevo con claridad. Todo aquello no tenía sentido. Los dos hombres que se peleaban por él, su larga caída, que no sonaran las alarmas al romper el cristal del museo, que no acudiera allí nadie de la policía o que no necesitara de asistencia de ambulancia alguna. Demasiadas preguntas sin contestar. No tenía tiempo para todas ellas. Debía escapar de allí y rápido, así que se dirigió hacia la entrada del principal del museo. Cruzó la arcada en dirección a la puerta, pero algo le detuvo. Bajó la mirada lentamente y la expresión de su cara cambió, descompuesta por el terror. Un poco más adelante, junto a los imponentes cristales de la puerta de entrada, había un pequeño mostrador de recepción de madera, junto a la columna de uno de los arcos que sostenían el pasillo transversal de la planta superior. Tras el pie de la columna sobresalía algo inusual. La primera impresión que tuvo fue que se trataba de algún tipo de maniquí del museo que estuviera detrás de la columna, pero tras prestar un poco más de atención pudo comprobar que aquello se trataba sin duda de un brazo humano. A decir verdad, por la manga que se vislumbraba era posible que se tratase del brazo de uno de los guardias de seguridad nocturna del propio museo. Pero entonces, ¿quién era aquel hombre que hacía unos instantes había estado hablando? No había caído en preguntar quién era, pero ahora caía en la cuenta de que no vestía de forma ni remotamente parecida a aquel que yacía muerto en el suelo. Por otra parte, el vagabundo tampoco cuadraba con aquel escenario. Probablemente uno de los dos había acabado con la vida del pobre guardia nocturno, pero no tenía la intención de quedarse a comprobarlo. Por fin alcanzó las puertas y trató de abrir las puertas, pero se dio cuenta de que no tenían manivela alguna con que abrirse.
Solo tenía una cerradura y obviamente no tenía la llave. Rebuscó entre los bolsillos del guardia, pero no halló nada. Empezó a apoderarle el nerviosismo. Empujó a las puertas tratando de abrirlas desesperadamente. Incluso les lanzó una silla que encontró tras el mostrador. Pero nada. Sin duda, algunas eran de cristal reforzado y no parecía que fueran a romperse tan fácilmente. Tenía que buscar otra salida. Will no sabía qué hacer, así que tomó la única decisión instintiva que le decía su cuerpo. Salió corriendo en dirección opuesta a la entrada, hacia la gran escalera que daba acceso a la planta superior de aquella sala. Cuando casi había llegado a toda prisa desde el pasillo lateral, el hombre trajeado, con la ropa hecha jirones. Chico, espera. Dijo con la respiración entrecortada mientras se tomaba unos instantes de descanso. Tenemos que hablar, tienes que curar tus heridas. Gritó desde la distancia. ¡Déjame en paz! Will no quería saber nada de nadie en esos momentos. He dicho que vengas. Le ordenó, y la expresión de su cara cambió completamente. ¡Eso ni lo sueñe! ¿Se puede saber quién demonios es usted? No voy a ir con nadie hasta que venga aquí la policía. Sentenció el muchacho. Eso lo veremos. El ceño de aquel hombre se tornó oscuro y sin un segundo de duda comenzó a perseguir a Will por el hall del museo. Parecía estar en forma, pero Will podía ser realmente rápido si se lo proponía. Tras unos metros de persecución desesperada, Will llegó hasta los pies de una ancha escalera con gruesos pasamentos de piedra blanca. Sin pensárselo dos veces comenzó a subir por ella, hasta que se tropezó de bruces con una estatua, apoyada junto a una pared frontal coronada en lo alto por 3 vidrieras. Había llegado a una bifurcación. Will se detuvo un instante. Tenía que decidir por qué escalera iba a proseguir su escape. Si por la escalera de la izquierda o por el contrario por la de la derecha. No había tiempo que pensar. Su perseguidor ya le había dado alcance y saltó hacia él estirando la mano para atraparle. Con una instintiva finta, Will pudo esquivarlo en el último momento y se desequilibró hacia su izquierda, lo que produjo que aquel sabueso cayera de bruces contra el suelo. La decisión estaba tomada. Ascendería por esa misma escalera. Jadeante, desesperado y moviéndose por pura supervivencia más que por estrategia alguna, Will se adentró por el pasillo de aquel lado del museo. Un pasillo mucho más oscuro y silencioso. A un lado había una fría pared lisa. Al otro se encontraba una barandilla de piedra que asomaba por los propios arcos que hacía unos instantes había contemplado desde el hall del museo. El contraste de la luz cálida y brillante que entraba por la barandilla proveniente del piso inferior contrastaba por la mal iluminado y oscuro que se encontraba el pasillo por el que corría. Tan solo una luz tenue rojiza mantenía aquel pasadizo libre de intrusos furtivos y accidentes. Will miró hacia atrás tratando de averiguar la distancia que les separaba, pero no pudo ver más que sombras moverse que entre las luces del fondo del pasillo. Pronto vio como el pasillo se acababa y tuvo que girar súbitamente a la izquierda, y pronto otra vez a la izquierda para a continuación girar a la derecha y adentrarse en una sala lateral. Era una amplia sala con paredes y altas columnas de piedra, mal iluminada por una leve luz anaranjada. No había ventanales en el techo, pero este estaba adornado por unos relieves blancos que daban una extraña sensación de colmena. Por todos lados había muestras de minerales, pero la tenue iluminación producía la extraña sensación de estar corriendo hacia el corazón de un volcán. No tenía tiempo para detenerse a contemplar nada con detalle, así que cruzó la sala sin volver la vista hacia atrás. Poco después llegó una sala similar a la anterior, solo que más estrecha. La diferencia es que esta segunda tenía expositores de madera y vitrinas, con muestras de minerales de todos los colores esparcidos por toda la sala. Continuó avanzando, pero pronto comprendió que allí no había salida. Estaba atrapado. Los pasos que le perseguían se sentían cada vez más cercanos, así que no tuvo otro remedio que esconderse al fondo de la sala tras uno de aquellos atriles de madera, situándose espalda con espalda contra la madera de los expositores. Sé que estás ahí. Escuchó decir resonando por toda la sala, pero por el sonido Will dedujo que su perseguidor
acababa de entrar. Sale donde te escondas, muchacho. No voy a hacerte daño. El hombre trajeado se retiró la chaqueta rasgada y la lanzó contra una pared lateral, tratando de asustar a quien pudiera haber allí escondido. Will, por supuesto, no se movió y trató de contener lo mejor que pudo la respiración. Ven conmigo, solo quiero ayudarte. El hombre comenzó a golpear las cristaleras con las muñecas de las manos, rompiendo los cristales que cayeron ruidosamente en el suelo. Fue destrozando cuantas se encontró a su paso mientras se aproximaba más y más hacia el final de la sala. Cuando estuvo a tan solo unos cuantos pasos de la pared del final, se detuvo. Tenía las manos ensangrentadas. Último aviso, sal o te sacaré yo mismo a arrastrar. Gritó amenazante, tomándose unos segundos para regocijarse de su propia confianza. Will estaba aterrado. Era la primera vez que se sentía así. Normalmente siempre se había mostrado confiado, pues además de su poco interés por su propia integridad, que en ocasiones había llegado a resultar hasta temerario, su fuerza y resistencia fuera de lo común le habían permitido afrontar las situaciones de peligro con acomodada confianza. Pero en esta ocasión se sentía superado. Aún estaba dolorido por el golpe que le había producido aquella aparente caída, y las dos personas con las que había encontrado parecían presentar una fuerza física y voluntad muy superiores a las suyas. No estaba preparado para morir. ¿Sería aquel su final? Mientras su mente pensaba en toda clase de terribles consecuencias que le tenían paralizado de miedo, algo golpeó la pared que tenía enfrente con un estridente crujir de cristales. Su captor le había lanzado un cuadro expositor, derramado por el suelo los montones de cristales y minerales preciosos. Si bien no le habían causado daño alguno, el inesperado ruido produjo que Will se pusiera en pie con un alarido, descubriendo su posición y quedando expuesto frente a frente ante aquel individuo. Vaya, así que estabas ahí. Dijo el hombre recuperando su encantadora sonrisa de hacía unos minutos. ¿Qué quieres de mí? Gritó Will desesperado. ¿Qué quiero de ti? Preguntó levantando las cejas. Oh, es algo sencillo. ¿Podrías hacer el favor de morir? Concluyó con una nueva sonrisa. ¿Qué? A Will se le desencajó la cara. Estás loco, tío. No es nada personal, de veras. Se acercó lentamente al chico. Pero así son las cosas. Su sonrisa se tornó siniestra. En ese instante Will retrocedió aterrado hasta que pudo sentir la fría pared de piedra contra su espalda. No podía resignarse a que todo fuera a acabar así. Pero entonces algo sucedió. El hombre trajeado empezó a levantarse en el aire. Alguien lo estaba alzando por detrás, y en un instante fue arrojado contra un lateral de la sala impactando contra una vitrina. Will se quedó quieto mirando el impacto. Muteado. ¡Corre! Una voz profunda dijo desde donde había sido arrojado. ¡Por todos los infiernos, chicos! ¿Es que estás sordo? No podía creer lo que veía. El vagabundo que había aparecido hace unos instantes le había salvado de su perseguidor y le estaba brindando una vía de escape. Will saltó a la vitrina tras la que había escondido, dispuesto a salir corriendo por el pasillo por el que había entrado a aquella sala. Al llegar a la altura de su salvador, una brillante luz les alcanzó, golpeándolos con fuerzas invisibles que estuvieron a punto de lograr derribarlos. El hombre trajeado se había puesto en pie. Recuperado mucho antes de lo que había previsto, su mirada había cambiado, y tenía la cabeza ladeada y la boca desencajada, mostrando unos largos colmillos. Su sonrisa ya no parecía humana, sino más bien una mandíbula a punto de escaparse de por la boca. ¡Atrás! ¡Colócate detrás de mí! Dijo el vagabundo colocándose entre el hombre trajeado y Will. No dejaré que le toques, maldito monstruo. ¿Monstruo dices? El hombre abrió mucho la boca en lo que se supone debería ser algún tipo de sonrisa descompuesta. Oh, ni te imaginas lo monstruo que puedo llegar a ser. En ese instante unas alas membranosas surgieron de la espalda de aquel hombre desgarrando su traje. Su cara comenzó a convulsionar hasta transformarse en alguna especie de hocico de lobo.
y su columna borotó algún tipo de cola escamosa. Will no daba crédito a lo que veía. Se volvió confundido hacia su protector y pudo ver más cerca de la terrible cicatriz roja de su mejilla. Tenía una curiosa forma de ala extendida, o de media luna alargada que recorría su rostro desde encima de la ceja hasta el mentón. ¿Pero qué coño? Dijo el vagabundo al ver la transformación de aquel ser. Joder, mira que eres feo. No es nada en comparación. ¿Cómo voy a dejaros a vosotros? Gruñó y profiriendo un alarido se abalanzó sobre el vagabundo, impulsado por aquellas dos repugnantes alas. Todo pasó muy rápido. Sin haberse dado cuenta, Will había cerrado los ojos, pero un grito agudo de dolor hizo que los abriera lentamente. Aquella bestia yacía tirada en el suelo, retorciéndose de dolor con una de aquellas membranosas alas cercenadas. Frente a ella, el vagabundo blandía una enorme espada ancha, casi tan larga como un hombre. Antes de que pudiera preguntar nada, se la volvió a guardar entre su espalda y su abrigo y se giró hacia Will. Tenemos que irnos. Esto solo le retrasará un poco. Pero... Antes de que pudiera decir nada, el vagabundo dio un puñetazo contra una de las paredes laterales de la sala, abriendo un agujero de tamaño considerable. Una fresca brisa nocturna entró por la abertura acariciando la cara de Will. Afuera de la noche estaba tranquila, solo se veía alguna luz lejana proveniente de Cromwell Road. Vamos, sígueme, te llevaré a un lugar seguro. El vagabundo caminó firme hacia la puerta. Will le siguió. Pese a que no estaba dispuesto a discutirle y puesto que acababa de quedar aclarado que al menos por el momento aquel hombre desaliñado no pretendía matarle, la perspectiva de salir a campo abierto saltando desde semejante altura no se le presentaba como una opción viable. ¿Qué pasa? Preguntó el vagabundo. ¿Quieres que salte? Respondió Will, preocupado. ¿Vas a decirme ahora que unos pocos metros te asustan? Le miró de forma condescendiente. De pronto un ruido gutural se oyó a sus espaldas. El monstruo, aún aturdido por el golpe encajado, estaba poniéndose de pie a trompicones. Pronto estaría dispuesto para seguir la persecución. ¡Agárrate a mi espalda! Dijo el vagabundo mirando hacia el techo. Mira, chico, ¿Qué? no te lo repetiré 2 veces. O te subes a mi espalda y salimos de aquí por ese agujero, Señaló con el índice hacia la calle. o te quedas a enfrentarte a ese chihuahua con tus alas perdón. O te quedas a enfrentarte a ese chihuahua con tus alas tú solito. Will, de solo pensar que tendría que vérselas solo con aquella criatura, abrazó el cuello de su salvador como un respingo. Agárrate, chico. Antes de que pudiera darse cuenta, ya caían hacia el suelo y una rápida ráfaga de aire azotaba su melena. Por suerte, aquel hombre era enorme y no tuvo que aterrizar contra el suelo, sino que lo hizo subido a la espalda del vagabundo, quien por otra parte no mostró ni la más mínima afectación por el impacto contra el suelo. Will se bajó en cuanto aterrizaron sin terminar de dar crédito a lo que acababa de suceder. ¡Corre! Dijo mientras volvía a desenvainar su enorme espada, haciéndole señas para que salieran corriendo hacia la carretera. Will volvió la cabeza hacia el agujero abierto de la fachada y se preguntaba si todo aquel destrozo causado tendría algún tipo de consecuencias, pero la verdad le daba igual. Cuando alcanzaron la carretera se escuchó un sonido agudo de chirriar de neumáticos y un lujoso Aston Martin negro le salió al paso. ¡Entra, rápido! Dijo el vagabundo abriendo la puerta. Will no se lo pensó 2 veces y ambos entraron en la parte trasera del coche, que antes de que cerrara la puerta ya estaba arrancando calle abajo a toda velocidad. ¿Se puede saber qué era eso? Espetó por fin Will desencajado. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué era eso? ¿Quién eres tú? Tranquilo, muchacho, ya estás a salvo. Respondió el vagabundo con una sonrisa amable. Cada respuesta a su tiempo. A mí puedes llamarme guardián. El hombre le extendió la mano, pero no recibió respuesta. Yo soy Will. El Aston Martin negro
se perdió finalmente por las calles de Londres envuelto bajo el oscuro manto de la noche. ¡Qué guay! Muy chulo, tíos. Muy chulo. Muy intenso, está bien. Sí, ahí. A lo mejor la musiquita de fondo ahí que metía tensión. Está Sí. guay, está guay. Ha variado mucho el libro desde que yo lo leí, ¿sabes? Sí. Ha variado, ¿no? Hay cosas que he corregido. Claro, es que voy corrigiendo y añadiendo capítulos y cosas. Y sí, no sé hasta qué capítulo leísteis. Posiblemente haya escrito más. Y hay muchos que he ido corrigiendo. También he visto cositas aquí que hay que modificar. Eso, pues, Sí, algunas ratas y demás, pero bueno, sí. son cositas. Por eso Claro. alguna vez me quedaba pillado, digo, esto no. Hay cosas que son muchísimas páginas. Pues, Yo me he quedado pillado porque soy una rata en mí mismo. había ratas que no existían y Diego se las inventaba, ¿no? Claro, o sea, es su aporte. Eso es para censurar una parte del texto, ¿no? Para que la gente ya cuando salga el libro no lo vea acabado. Digo, uy, esto es nuevo. No, la verdad que lo habéis hecho cojonudo, joder. Ha estado muy bien ahí las voces. Además, cada uno perfecto con su personaje, ¿eh? Sí. Ha estado muy guay. Me daba mucha buena dramatización. La verdad que la parte, entre comillas, más bonita es la vuestra, la de Diego con sus voces de chico. Yo creo que las he cambiado de un texto a otro. No, yo creo que la ha hecho bien. Y Rubén me gusta Rubén me gustan las dramatizaciones porque siempre ve dónde va él a leer, él busca, por ejemplo, verde, y le dice, nos dijo con una sonrisa, lo dijo con una sonrisa, no sé qué cuánto. Entonces él ya lo dice tal como lo ha explicado. Exacto, sí, me he dado cuenta, la he hecho de puta madre. Por eso te dije yo en su momento, digo, pásame el texto antes para ver qué tono le tengo que dar, a ver si tengo que dar. O sea, Eso lo he preguntado. Pero bueno. Ha estado de puta madre, chicos. Está muy chulo, está muy chulo. Pues nada, enhorabuena a los tres. Ha estado guay. Espero que la gente lo sepa apreciar, que no somos actores de voz, pero bueno, hemos puesto todo nuestro cariño en esta regalía. No sé si luego cuando salga el libro modificaré muchas cosas o pocas o lo haré de nuevo, pero bueno, igualmente no hacemos un Rothfuss en plan, no lo leo porque lo he reescrito. No, bueno, nosotros lo dramatizamos, ¿no? Y luego ya veremos. Está chulo. Pasa que yo al principio estaba un poco fuera de contexto y luego, bueno, más o menos luego sí que se ha podido hilar. Claro, no, lo bueno también que como va leyendo Alfonso, aunque no tengamos mucho contexto de dónde estamos, ¿no? Como el propio narrador te va poniendo en situación, pues al final vas pillándolo un poco, ¿no? Bueno, pues Está chulo. De puta madre, además los efectos ahí de lluvia y de vacío y todo eso. Se nota, sí. Hasta guay. Le habéis dado valor a la novela, además. Alfonso cuando lee en plan narrador, digo, joder, macho, es que hace que hasta parezca buena y todo. La forma que lo lee. Que coño, me lo he cargado. Había parte que me he cargado la entonación y demás, pero bueno, es lo que te dije. Digo, al final no sabes de qué momento darle algo más de tensión y demás. Claro. No puede, pero bueno, eso lo lees dos veces, a la tercera ya sabes qué tono darle. Por ejemplo, nosotros cogemos el libro de Rothfuss y sabes en qué momento, aparte de que tenemos interiorizado la voz de Raúl, ya sabemos en qué momento le puedes dar algo más de tensión, algo más de dulzura y demás. Esta era la primera vez que está guay, tío. Que yo me presto esto cuando tú quieras, ¿eh? Sí, a mí me ha gustado, ¿eh? Está muy bien, además. ¿Qué es lo que te digo? Le das tan buena lectura que dan ganas de no sacar el libro y sacar directamente el audiolibro ya ahí en Spotify. Además, si algún día quieres hacer algo más visual, algún vídeo con imágenes así que busquemos en IA, tú sabes que conmigo cuenta que hacemos un intro o algún capítulo o algún texto, podemos hacerlo lo que quieras. Lo que pasa es que como es mucho texto, porque aquí hemos leído 15 páginas o así, no sé, ha sido bastante. Sí. Claro, eso para hacerlo con imágenes es muy largo. Por eso digo, mejor leerlo así, aunque nos equivoquemos y no quede 100% perfecto, que quede 99,9. Además nos echamos una risa. Pero claro, para un texto más corto, sí, a lo mejor, lo que sé, 5, 10, 15 minutos, incluso, pues bueno, puedes cortar las voces y meterlo con imágenes, pero joder, es que nos has tirado 3 cuartos de hora, ¿sabes? O
O media hora larga. Es muy largo, pero bueno. Yo creo que ha quedado de puta madre. Le habéis dado la voz perfecta. ¿Estáis fichados? ¿Estáis fichados para el audiolibro? Y nada, esperemos que a la gente pues también le haya molado este experimento. Si os ha gustado, dejarle like al vídeo, hacérnoslo saber en comentarios y qué parte os ha gustado más y qué parte os ha gustado menos. Y nada, pues si os mola, pues decírnoslo y haremos otra ocasión. Ya tendremos que leer. Y a mí todo lo que sea insultar a Rubén, lo que quieras, ¿eh? Sin problema. Ahí te han desagado, gilipollas. Gilipollas ha salido perfecto. Sí, ahí no se ha confundido, ahí no ha habido rata. Te la llena la boca. Bueno, chavales, muchísimas gracias por haber accedido a este experimento. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Adiós, chao, chao.